Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Esto es CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Hoy vamos a hablar de un tema que va a generar mucho miedo, opiniones divididas, a la misma vez incertidumbre en la mayoría de las personas que vivimos en el mundo. ¿Cuánto no han hablado, cuánto no hemos hablado de las diferentes profecías que ya se han cumplido y las que faltan por cumplirse? Entendiendo que actualmente el mundo está pasando por una situación bastante compleja, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también por otros hechos que actualmente son noticia en el mundo. Sabemos que actualmente el mundo se está enfrentando a situaciones que han empezado a cuestionar su rumbo. Inicialmente hay que entender lo siguiente. Primero, estamos en momentos bastante oscuros, de mucha incertidumbre, de mucho hermetismo, pero a la misma vez como que el mundo empieza a generar un cambio así muy distinto a lo que podríamos llamarle como que aún nos queda un poquito de esperanza en medio de estos momentos difíciles. ¿Será que habrá unión o desunión en los países? Pero antes de hablar de las profecías que ya se cumplieron, hay que entender que las profecías Dios las ha hecho primeramente para marcar ese tiempo correcto en el cual el mundo tiene que empezar a vivir. Y es que inicialmente ya se cumplieron las primeras 4 profecías que están escritas en la Biblia. ¿Quieres saber cuáles son? Los invito para que me acompañen. El primer acontecimiento está escrito en el libro de Mateos capítulo 26, versículo 34, que habla el momento cuando Pedro estaba sentado en el patio y de momento llegó una criada a preguntarle si Pedro estaba con Jesús de Galilea. Ahí fue cuando Pedro, en medio de todos, negó que estaba con Jesús y a la misma vez respondió como diciendo qué es lo que dice. Así que ese fue el primer momento, la primera profecía que está escrito en la Biblia y que ocurrieron hace miles de años. El segundo acontecimiento está escrito en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 8 al 12, que es cuando Jesucristo muere por nosotros para librarnos de todos los pecados. Y es que desde ahí la Biblia empezó a marcar una tendencia bastante importante sobre lo que pasaba en ese entonces y lo que ahora se está empezando a cumplir. El tercer momento, sin duda, es bastante crucial, que ha marcado historia en la humanidad durante todos estos años que Dios ha estado al frente de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Hablamos de la resurrección de Jesús, que está escrito en específico en el libro de Mateos capítulo 26, versículo del 1 al 10. Y es que todos negaban por completo que Dios no iba a resucitar luego de ser crucificado en la cruz del Calvario. Cuando Jesús resucitó al tercer día, todo el mundo se sorprendió y desde ahí el mundo empezó a marcar una tendencia bastante importante y crucial que para todos los tomó por sorpresa. Ahí hablábamos una de las tantas profecías que ya han empezado a cumplirse en la Biblia durante esa época. Y vamos, por ejemplo, a recordar una que sucedió muy constantemente en la vida de Jesús cuando estuvo en la tierra. Hablamos de esa gran persecución que tuvo y que actualmente la podemos asemejar mucho con la persecución que están teniendo los pastores y líderes cristianos en el mundo, especialmente por la batalla de las religiones que actualmente ocurre en el mundo en el momento. Hay que referenciar otro punto importante, fue la tentación del diablo hacia Dios de quitarse la vida, algo que ocurre frecuentemente hacia nosotros los cristianos, esa tentación, esa persecución que siempre el enemigo nos está causando. Pero ¿cuáles son esas profecías que aún faltan por cumplirse? Pero vamos a hablar a continuación de las profecías de las que aún faltan por cumplirse en el mundo. La primera, la predicación del Evangelio de Dios en el mundo. Para eso tomamos Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice: toda nación, tribu y lengua y pueblo que pueda entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino que es a través de lo que dice Jesús. Así que es importante, esa es una de las profecías que todavía faltan por cumplirse, pero ahí vamos a una muy importante. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Hablar del arrebatamiento genera mucho miedo, por supuesto, en los cristianos y no cristianos en el mundo,
porque es el momento más esperado por todos los hijos de Dios. ¿Será que estamos cerca de que esto ocurra? Se prenden las alarmas porque esta situación que está pasando el mundo está empezando a cuadrarse en muchas fichas que en su momento aún dudábamos de que ocurrieran muy pronto. Otra promesa que falta aún por cumplirse es la que está escrita en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 19, que habla sobre la gran tribulación. Y es que la Biblia señala que el mundo debe estar ya preparándose para vivir momentos difíciles, incluso nunca vividos desde la creación de la tierra. Y por supuesto, el mundo también tendrá que prepararse ante una profecía bastante importante y crucial. Seguramente, estamos seguros que no le va a tocar a la iglesia. Hablamos del reino milenial de Jesucristo, que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 10, que dice: «Y vi un ángel que descendía del cielo, teniendo las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Esto es lo que hace referencia al libro de Apocalipsis. Y es que sabemos que el mundo también se viene preparando en un nuevo orden, que no se sabe realmente en qué momento va a suceder, pero tarde que temprano llegará. Actualmente, lo que hablan mucho los cristianos es que la llegada de Jesucristo está cerca, mucho más por los escenarios que se están empezando a dar en el mundo, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también por las guerras económicas y los conflictos que se están viviendo en diferentes países del mundo. Esa es la gran pregunta. ¿Será que está cerca la venida de Dios? Sabemos que ni los ángeles saben ni la hora ni el momento en que Dios levantará a su iglesia. Simplemente el mensaje es claro: estar preparados cuando ese momento llegue. De esta manera llegamos al final de este video. Agradecerles a todos ustedes por vernos y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube de CJ Radio TV, Noticias y Deportes, para que sigan disfrutando de este excelente contenido. Dios les bendiga. Nos vemos en cualquier momento.